Hola y bienvenidos al podcast de Aprender Fotografía número 179. Hola, soy Fran Valverde y como siempre me acompaña Pera la Regular. Hola, ¿qué tal? Pues muy buenas a todos, ya sabéis que grabamos desde Estudio Lightroom, un estudio de alquiler para fotógrafo profesional y aficionado, y que Pera la Regular es fotógrafo de moda y publicidad y formador, con un montón de talleres a sus espaldas para los que nos sigan desde hace tiempo. Y... sí, tenemos que cambiar de coña porque esa ya está. Bueno, de vez en cuando la vamos soltando y ya está. Ya, bueno, el año que viene los volvemos a contar. A ver cuántos hay. Estamos en enero de 2018 y ahora ya con los cursos online pues te van a subir unos cuantos. Sí, subirán unos cuantos. Bueno, pues antes del contenido de siempre, ya sabéis que intentamos hacer un monográfico y luego en otro programa vuestras preguntas, o hay semanas en que hacemos solamente preguntas. Antes de eso, y como siempre ya lo sabéis, queremos anunciar nuestros cursos de fotografía online, todo lo que necesitáis para aprender fotografía a vuestro ritmo, desde los conceptos más sencillos de fotografía a los temas más avanzados. Son 10 euros al mes, sin permanencia. Podéis darlo de baja cuando queráis y podéis ver las lecciones a vuestro ritmo, en vuestro tiempo libre, hay gente que, bueno, tiene algún trabajo que le permite ver, ver y escuchar. Ajá. Bueno, yendo a trabajar si no conducís, porque son vídeos, o sea que tenéis ahí unos vídeos estupendos. Se puede ir en metro, en autobús, con los cascos. Encontráis unos cuantos vídeos ya y cada mes pues vamos poniendo cursos nuevos. Tenéis curso de iniciación a la fotografía digital, curso de iluminación en estudio, curso práctico de fotografía, el tan esperado flash de Zapata. Ya nos diréis además qué opináis sobre ellos cuando lo vayáis haciendo y nada, que le podéis dar un vistazo a todos nuestros cursos en la web estudiolightroom.es/cursos, lo dejamos en las notas del programa. Y bueno, no nos enrollamos más con nuestras cuñas publicitarias y vamos por materia, ¿no? Hoy, Pera, queríamos tratar, le hemos puesto un título un tanto, bueno, yo creo que es cierto lo que vamos a explicar, ¿no? El título es cómo medir una escena en fotografía, pero con alguna peculiaridad, ¿no? Queríamos enlazar un poco el sistema de zonas. La mayoría de gente cuando se encuentra una escena compleja suele tener muchas dudas, ¿vale? Y bueno, no se sabe muchas veces cómo afrontar esa medición. Y al final se opta casi siempre por el prueba y error. Voy a hacer una foto y a partir de esa foto corrijo. Ajá. Esta solución, pues bueno, está ahí, pero quizá no sea la que nos va a permitir avanzar más en esto de la fotografía, porque esto lo puede hacer cualquiera. No hace falta entonces centrarse en intentar aprender para hacer prueba y error cada vez que queremos hacer una foto. Entonces, una de las cosas que yo aconsejo es que se intente entender cómo funciona esto de las escenas, de las zonas que hay que medir. Y aunque se utilizaba para el positivado, para la copia, el sistema de zonas de Ansel Adams nos da un juego muy interesante porque simplemente nos viene a decir qué hay en cada zona. En cada zona qué cosas deberían estar en esa zona, ¿no? Y eso lo podemos trasladar mucho incluso a la medición. Y así que había pensado haceros un repaso un poco general sobre este tema. Hice un artículo hace unos cuantos años y bueno, os lo ponemos ahí de enlace y lo podéis leer con calma. Pero vamos a intentar ver, por ejemplo, qué pasaba en el negativo color. En el negativo color solíamos tener, lo normal eran tener 8 pasos. Ahora pensar, nuestras cámaras digitales tienen 10, 12 pasos y nos cuesta como muchísimo meter ahí escenas. Sí. Pues imaginaros con un negativo color que eran 8 pasos o con una diapo que eran 5. Refresquemos un momentito, Pera, lo que son los pasos. Lo digo porque siempre hay gente que se nos va uniendo cada programa y eso, y no está de más. Bueno, para simplificarlo mucho, cada vez que doblamos la luz es un paso. Vale. Si nos vamos de negro hasta blanco, pues de negro al siguiente es un paso, hasta que vamos paso a paso, el doble de luz cada vez, hasta que llegamos a blanco. Y si dices que llevamos de negro puro, de negro es que no hay luz. Negro es que no hay luz, entonces el doble de que no hay luz, digamos, es el 50% de luz. ¿Sería un 50% gris? Es un 100% más luz, el doble. Vale. ¿Vale? 50% sería al revés. Si vamos de luces a sombras, es el 50%, es la mitad. ¿Vale? O sea, es el doble de luz, directamente cada paso. Imaginaros que tenéis una cartulina totalmente negra
Sí. Y en la primera foto, o sea, el primer paso no hay luz, nada, cero. En el siguiente encendemos una luz pero muy tenue y tenemos un potenciómetro y vamos subiendo el doble de luz cada vez, hasta que esa cartulina que era negra hacemos que sea blanca. O sea, saturamos de luz esa escena, ¿vale? Y estos son los niveles de lo que se Y a esto se le llama rango dinámico en el sensor, que es la capacidad que tiene el sensor en número de pasos desde el negro hasta el blanco. Vale, entonces eso depende de o se puede hacer al revés, o sea, o del blanco al negro, no lo mismo. A esto se le llama rango dinámico cuando hablamos del soporte, cuando hablamos del sensor o la película. Cuando hablamos de una escena hablamos de contraste. El contraste de una escena, ¿cuántos pasos de contraste tiene la escena? Es lo mismo, simplemente que cuando hablamos del soporte hablamos en rango dinámico y cuando hablamos de escena hablamos en contraste. Pero os fijaréis que, por ejemplo, los monitores hablan de contraste. 1 de 10.000. ¿Eso qué quiere decir? Pues podríamos calcular cuántos pasos son 1 de 10.000 de contraste de una pantalla. 1 de 10.000 sería el límite, ¿no? Bueno, pues la mitad sería 1 de 5.000. Y tenemos un paso. 1 de 2.500, 1 de 1.250, 1 de 750, ¿vale? Y así, 1 de 650, perdón. 1.625, 1.312. Ya tenemos 6. Tenemos 6, 1.150 más 7. 7. Pues sí, 75, 8. 35. 35, 9. 17 o 18. Tendríamos prácticamente 12, 14. De unidad. Muchos pasos. Sí, si una pantalla, las pantallas modernas, estas de 1 a 10.000, pues tienen muchos pasos. Pero suele estar ahí, entre 12, 14. Ajá. ¿Vale? Entonces, por eso nos pasa, por ejemplo, que vemos una foto en pantalla y la vemos perfecta, la zona de luz, la zona de sombra, todo ideal, vamos a imprimir y no, porque el papel tiene 8 pasos. De hecho, normalmente hablamos de 10 pasos, hablamos del negro, es negro puro, y el blanco es el papel. Ajá. Y son esos 8 pasos más 2. Por eso decimos que son 10, porque el blanco puro y el negro no tienen textura y por lo tanto se suman, pero se suman como pasos sin textura. Pues esto ya lo explicó Ansel Adams hace muchos años en el sistema de zonas. Entonces hablábamos de que la zona 0 es el negro puro y absoluto, que es que no hay nada de luz, es la ausencia de luz. Y en la zona 1 ya hablamos de lo que se le llama el negro cercano. El negro puro no existe porque es la ausencia absoluta de luz y no es posible. Claro. ¿Vale? Pero si consiguiéramos, tendríamos ese negro puro. Lo que vamos a ver en una fotografía nunca es el negro puro. Vamos a ver lo que es el negro cercano, que es un negro sin textura, no tiene nada de detalle, que es un tono gris muy negro, pero al final todos son tonos de gris, hasta el blanco. En la zona 2, Ansel Adams os decía, pues mira, esto ya es una zona negra, pero ya hay textura, ya distingo detalle en esa zona, ¿no? Que esos son, pues por ejemplo, sombras que están en el límite antes de llegar al negro, que aparece algo, pero que no es distinguible, por decirlo de alguna forma, pero algo de textura sí que tenemos. A partir de la zona 3 empezamos a ver cosas distinguibles. Aquí os daréis cuenta del por qué la mayoría de cámaras van de -3 a +3. Las profesionales y las que no son profesionales, que tienen normalmente un rango dinámico, su sensor un poco más pequeño, va de -2 a +2. Pues es esto, en definitiva es esto. O sea, en la zona 3, que es esta de gris oscuro, tenemos, por ejemplo, un árbol de corteza oscura, de corteza negra, porque se ha quemado, tiene textura, o estos árboles que tienen la corteza muy oscura, o una tela oscura, una tela con un tono de color muy oscuro, no necesariamente negro, sino que puede ser un azul muy oscuro, azul marino. Tiene textura porque es tela, pero lo tendríamos en esta de aquí. Las sombras, por ejemplo, en un paisaje denso, la sombra más densa que hay debajo estaría en esta zona. Si yo quiero medir y mido en la sombra de un paisaje, en un bosque, por ejemplo, pues podría poner -3 en esa zona, que es prácticamente oscura, y tendría una medición correcta. O sea, esto de ir a medir al cielo, una nube, ¿y si no hay nubes? En el cielo
tendríamos que medir muy por encima. Entonces esto normalmente la gente hace que se confunda con facilidad y que vaya a buscar siempre cosas claras para medir, pero da exactamente lo mismo. Si yo mido bien una sombra, la luz estará bien, porque es la escena la que tiene. Entonces pasemos a... Esta situación, además, el sistema de zonas, hay que tener muy claro es que es con escenas que no sobrepasen estos 10 pasos. Claro. O sea, el sol a mi espalda. En una escena con el sol lateral nos sirve para ubicar dónde está cada cosa, pero no me van a caber toda la escena. Vale, o sea, quieres decir que una escena de contraluz o con el sol de cara tienes más pasos que estos 10. Exacto, pero para medir me sirve lo mismo. O sea, si yo pudiera, en una escena de contraluz, y si yo midiera la sombra de este bosque y lo pusiera en -3, el bosque se vería bien. Sí. Lo que no vería bien es porque es un contraluz, es el cielo, porque estaría reventadísimo, ¿no? Ajá. Eso es lo que a veces cuesta mucho entender. Pero bueno, luego en la zona 4 ya empezamos con los tonos medios. O sea, hay tres zonas de tonos medios. Y aquí empezamos con los tonos medios. Por ejemplo, aquí nos podemos jugar pues con la zona media en un bosque, la hierba en días nublados, algunas piedras que vemos un poco oscuras pero que tienen textura, la sombra ya de los paisajes, no del bosque denso, sino una sombra general. Pensar que, por ejemplo, las sombras en un día de sol, por ejemplo, si medimos el sol, la sombra del contraluz, del lado opuesto a donde está el sol, son 2 pasos menos. Pues sería que nos vamos a encontrar ahí con la mayoría de sombras. Luego tenemos la zona 5, que es el gris neutro. Esto es la típica carta de gris del 18%. Esta sería la zona 0. El 0 en nuestro exposímetro. El exposímetro es la zona 3. La 5. La 5. ¿Vale? Entonces, la zona 5, aquí ¿qué tenemos? Tenemos, aparte de una carta de gris neutro, pensar que esta zona es la que mide la cámara. La cámara solo sabe ver cosas gris neutras. Sí. Por eso tenemos que desplazar el exposímetro para conseguir una exposición correcta. Es donde quería llegar, que si tú quieres medir la zona 7 le tendrás que dar un -2 a la cámara. Más 2. La zona 7 sería más 2. Pero ahora llegamos a esto, ¿no? Entonces aquí pensar que es una carta de gris neutro, una piel morena que le da el sol. Si, por ejemplo, es una piel muy morena, pues, o una persona de tez negra, va a estar en la zona 4, no en la 5. Que es un -1. Es un -1. Un exposímetro o un -2, incluso depende de... -2 sería una persona negra en sombra. Vale. O sea, queremos realmente exponer a la sombra y que no parezca que está en luz. Si está en luz, entonces tendríamos que es una zona 4. Pero que si está iluminada a pleno sol, es 5. ¿Vale? Eso sería un ejemplo. Porque tiene brillo, porque la piel brilla, ¿vale? Entonces vamos a encontrar tantas zonas de luz como de sombra. La mayoría de los troncos de árboles están aquí. ¿Por qué las cámaras están calibradas al 18%? No es baladí, no se han calibrado ahí porque sí, es porque más del 50% de las escenas que vamos a encontrarnos al hacer una foto son neutras, o sea, no moviendo el exposímetro van a quedar bien. Claro, más del 50%, pero no el 100% de las Pero no el 100%. Si nosotros dejamos el exposímetro a 0 en todas las fotos que hacemos, nos quedará la mitad bien. Claro. Es un aprobado, pero no vamos a sacar nota. No, y en este programa no nos cansaremos nunca de volver a explicar todo esto, porque es verdad que lo hemos tocado muchas veces, pero creo que es importante porque es una de las bases de la fotografía. Exacto. Antes existía mucha más cultura al respecto, ¿no? De la medición, y era porque no teníamos la posibilidad de prueba y error. O sea, la prueba y error era ir al laboratorio a que te revelaran la foto o irte a tu casa, a tu laboratorio, a revelar. Además, claro, funcionaba de forma diferente. El negativo, si lo dejabas subexpuesto, no pasaba nada, le dabas más tiempo y ya está, y entonces ibas sacando información. Ahora, si lo quemabas y era irrecuperable. Pero ahora es al revés. Recuperar ese color más oscuro, digamos, o ese detalle. Hacerlo más claro era darle más luz. Pero no tenía tanto ruido como tiene... No hay ruido, el ruido estaba asociado al ISO solo. En el químico no hay ruido cuando intentabas un detalle. No, si tú subes la luz, nunca hay. Entonces, el ruido está solo asociado al grano que ya tenía la película, en cuanto a cantidad de material fotosensible. Claro, que es digamos los puntitos que se ven, depende del ISO. Es el ISO.
El ruido hoy en día en digital es muy simple ver por qué es porque hemos subexpuesto, sí, y es por diferencia de tonos. El sensor, cada tono que vamos hacia luces altas tiene el doble, o sea, cada paso tiene el doble de tonos que el anterior. O sea, si imaginaros que la zona 3 tiene 16 tonos de gris, la zona 4 tiene 32 y la zona 5 tiene 64. O sea, imaginaros, es siempre el doble. Entonces es mucho mejor sobreexponer por restar tonos que subexponer, que se los tiene que inventar el software de revelado. Claro, pero siempre es mejor dejar la exposición ya directa en cámara. Si tú dejas directamente la exposición, luego llegas a tu casa, metes las fotos en el ordenador y puedes corregir igual un poco el balance de blancos, un poco las sombras, lo que tú quieras, pero en teoría no deberías tener que hacer nada con la exposición porque ya has expuesto bien. Ajá. Lo que pretende tener una buena exposición es ahorrarnos un tiempo de postproceso, sí, que primero puede ser innecesario si hacemos muchas fotos, y segundo, si lo hacemos antes, aprendemos más a controlar la exposición en situaciones complejas. Cuanto antes dominemos estas cosas, antes podremos hacer fotos más complicadas, ¿no? La zona 6 es una de las zonas más fáciles y que nos vamos a encontrar muchas más veces. Por ejemplo, la piel caucásica, incluso de personas de tez mediterránea, está en +1. Una persona de tez mediterránea suele estar en +2 tercios, o sea, no llega a +1, y una persona con piel más blanca, más caucásico, suele estar en +1. La palma de la mano es +1. El blanco de la palma de la mano es +1. Entonces, este tipo de cosas son muy importantes entenderlas, porque siempre tenemos esas referencias que nos las vamos a encontrar con muchísima facilidad. Por ejemplo, las piedras claras que tienen los ríos, sí, son +1. Esas piedras gris, clarito, que hay en los ríos. O la nieve en una zona de sombras. Cuando hay sol, es +1. ¿La nieve normal sería +2? La nieve sería +2 o +3. O sea, bajo el sol. O puede ser +3. Por más intensidad. Ahora ya vamos. Vale. Vamos a verlo porque así vemos esas pequeñas diferencias en cada paso. Si nos vamos a la zona 7, es el inicio, por decir, en la zona 6 acabábamos lo que eran tonos medios y en la zona 7 empezamos con las luces altas. Las luces altas, pues por ejemplo, una piel nórdica, blanca, aquello lechosa, sí, estamos en +2, que sería la zona 7. O, por ejemplo, la nieve que no ha sido pisada, que es más lisa, pero que tiene esa textura de nieve, estaríamos en +2, porque está limpia. Sobre todo cuando le da la luz del sol más rasante, ¿vale? No cuando le pega totalmente paralelo, sino cuando está rasante, a primera hora de la mañana. Tenemos también una pared blanca. Una pared blanca encalada es +2, porque es rugosa, tiene algo de textura. Entonces, esa rugosidad que da la propia pared, porque hay cemento, por lo que sea, hace que sea ligeramente porosa y aunque esté encalada, pues dé +2, no sea una luz muy alta, sino que está en la zona 7. Hay muchas cosas, por ejemplo, incluso aunque si es muy lisa la pared, incluso hasta con la luz lateral del sol sería +2, pero tiene que ser muy lisa. Porque, por ejemplo, una pared blanca, encalada, pero estucada o gotelé, en cada sitio se dice diferente, nos podemos quedar en la zona 6 en vez de la 7. Depende del ángulo de incidencia de la luz. Pensar que si incide directamente, la textura casi desaparece y podríamos estar en +2, que es la zona 7, pero si incide a 45 o más, vamos proyectando cada vez más sombra de ese gotelé, de ese estuco, y vamos bajando y podríamos ir a la 6. ¿Vale? Que es la mitad de luz siempre. Por eso esto de medir casas y licencas nunca me ha gustado, porque precisamente hay que decir primero ¿y dónde está el sol? Claro. Porque están estucadas, es estuco, y entonces es una pared rugosa y entonces tiene textura, y esa textura, depende del ángulo, es más visible y es más gris. Pensar que además la luz del sol tiene mucho contraste, es luz dura, proyecta sombras oscuras, y eso varía la media de la medición. Si yo mido una escena donde la mitad es sombra y la mitad es luz,
estamos más cerca de la zona 5, ¿vale?, que no de la zona 7. O sea, es que es así. Entonces nos quedamos en la 6 porque normalmente hay más zona blanca, porque si no la pared la veríamos gris y no la vemos gris. Claro, hay que intentar entender que una cosa es lo que ve mi ojo y otra es lo que ve mi cámara. Sí. El ojo humano tiene mucho más rango dinámico que el sensor de mi cámara. Es una de las cosas que más cuestan cuando empiezas eso en fotografía. En el curso básico de fotografía lo explicamos. Entonces, explicamos precisamente las diferencias. Y están por un lado ahí y por otro lado el ángulo de visión. También hace que veamos las cosas de una forma diferente, ¿no? Luego nos iríamos ya a la zona 8. Ese más 3 que tienen las cámaras profesionales y que las cámaras de iniciación solo suelen llegar hasta más 2. ¿Por qué? ¿Por qué tienen más 3? Porque tienen un poco más de rango dinámico el sensor, son sensores más capaces y entonces es mucho mejor acercarnos a la última zona con textura, que es la zona más alejada con textura, la 8. Entonces, en la zona 8, ¿qué nos vamos a encontrar? Pues los brillos de la cara. Si nosotros, por ejemplo, hacemos una foto a una persona que es caucásica, su piel está en más 1, pero las zonas de brillo donde da el sol están en más 3. Si yo quiero recuperar toda la textura de la zona de brillo y no me importa la piel, tendría que exponer a más 3. Y el brillo desaparecería. Desaparecería el brillo y subexpondrías el resto. Sí, porque no es un brillo especular. No estamos haciendo una foto a un metal, ni estamos haciendo una foto a agua rasante que genera brillo especular, ¿no? Y es que se rompe. En un estanque podemos eliminarlo con polarizador circular o en un escaparate que puede existir este brillo, pero por ejemplo, brillo que genera reflejo, pero por ejemplo en un coche no, en metal no podemos. Entonces, este sería uno de los casos en por qué las cámaras profesionales llegan un poquito más lejos, es porque, bueno, pues los brillos de la cara caucásica, incluso nórdica, entrarían ahí, porque hay textura, el poro está. Sí. Simplemente es que lo vemos roto. Una pared blanca totalmente lisa con el sol frontal sería más 3. Tiene que ser totalmente lisa, con un ligero detalle, pero lisa. No puede haber estuco ni textura extrema. ¿Y la nieve, entonces? Por ejemplo, la nieve. Vale. O sea, la nieve con una luz directa es más 3. Si le da totalmente recta, es más 10. O sea, lo típico que vemos es más 3, perdón. Lo típico que vemos en unas montañas nevadas que le pega de lleno el sol, ahí es más 3. Si nos da por medir el pico, refleja tantísimo la luz. Refleja tanta luz que debería ser más 3. Entonces, la zona 9 ya no tiene textura. Es el blanco previo, que sería un blanco roto, por decirlo de alguna forma, pero ya no tiene textura. No tiene textura. Previo a lo que sería el papel brillo. No mate, sino papel brillo. Aquí en la zona 9 podríamos hablar del papel mate. Y en la zona 10 hablaríamos de lo que es el papel brillo. Es un papel que brilla mucho. Vale. Y aquí tenemos los 10 pasos, 11 si contamos el negro absoluto, que nunca se cuenta, que es la zona 0, ¿vale? Con los que jugamos en fotografía cuando vamos a positivar, cuando vamos a hacer una copia en papel. Deberíamos cuadrar, por ejemplo, que la piel caucásica no esté en el gris neutro. Que no sea la zona 5. Yo ya lo he dicho muchas veces 6. Con el tema de los blancos y negros, y además hablamos en el tema de composición, y hemos hablado varias veces. Yo no soporto ver una cara caucásica gris en una foto. No, eso quiere decir que hemos puesto la cara caucásica, que es más 1, la hemos llevado a 0. Al 5. O sea, estaba en la zona... O sea, debería estar en la zona 6 y la hemos puesto en la 5. Vale, entonces, si lo he entendido yo bien, la zona 5 es el exposímetro a 0 de nuestra cámara. Exacto. Y es un 18% gris. Es un gris neutro. Y es a lo que está calibrada la cámara. Es un gris neutro. Cuando y voy un a hacerle... porcentaje de aproximadamente el 50% de las escenas con sol a mi espalda. Entonces, lo realmente importante en el sistema de zonas es entender que si la piel es más 1, zona 6, no la llevemos a 0, que es zona 5. Si hacemos un retrato y medimos con 0, va a quedar subexpuesta la cara. Claro, si hacemos un retrato con el sol a nuestra espalda, la piel, si medimos la piel con medición puntual, nos tiene que dar un más 1.
Deberíamos trasladarla a +1, o sea, abrir un paso. Es que intento simplificarlo porque no es cuestión de daros una fórmula, pero sí de que, ostras, de que es una especie de epifanía saber eso, ¿eh? Si al final conseguimos... Si consigues dominar eso... Dominas la exposición y la fotografía te queda muy claro. Solo necesitas 4 referencias claras y muy habituales. Claro, es que hemos estado toda la mañana, os explico, hemos estado toda la mañana pues con el curso práctico de fotografía en la calle y tal. Claro, tú explicabas ahí exactamente algo de esto del sistema de zonas, sí, explicabas ejemplo, el medir en el césped, claro. Entonces, claro, tú tienes claro que el césped pues pertenece a una zona. O los troncos de los árboles, claro. O una pared que es blanca pero tiene textura. Al saber que refleja un +2 de luz, o un +1, o un -1, o un -2... Hay que tener en cuenta que nuestra cámara no mide la luz que incide sobre el motivo, mide la que el motivo refleja. La reflejada. ¿Cómo refleja un motivo luz? Fundamentalmente en función del ángulo de incidencia de la luz. Si la luz la tengo a mi espalda, todo lo que recibe el motivo viene directo hacia la cámara. O sea, voy a recuperar todo el tono que tiene ese color. Muy bien, Pera, pues yo sinceramente dejaría aquí el episodio porque creo que ha quedado... Aquí preguntas, a ver. Sí, a mí aquí puede haber muchas preguntas, pero bueno, yo que creo lancéis. que... Pero solo quiero dejaros una cosa clarísima. Olvidaros de medir siempre algo que esté en luces altas. Podéis medir, claro. Porque igual en la escena no hay. Claro, si queremos hacer una foto de una persona con un fondo neutro y la persona va vestida de negro, a veces es más fácil medir en -2 en una camiseta de algodón. Y ya está. Y nos olvidamos, porque igual la cara pues no nos queda muy claro porque lleva barba. Y la zona de piel es muy pequeña. Lleva una barba, lleva gafas de sol y tenemos poca zona para medir en la cara. Claro, al final todos hay que aprender a medir en otros sitios. Todos estos sistemas de mediciones, yo no digo que no sirvan, de evaluativa o matricial y todo esto que se inventan los fabricantes es pues para una persona que empieza en fotografía o que quiere hacer una foto. La evaluativa y la parcial o la central, o la general con preponderancia central, que hay varias, ¿realmente para qué sirven? Sirven para hacer que la persona que va a medir la escena no tenga que mover mucho el exposímetro. En una medición evaluativa en Canon o una matricial en Nikon, que es lo mismo en definitiva, es una serie de 60, 63 segmentos. ¿Qué pretende? Pretende que siguiendo esos patrones que son los segmentos, la persona solo tenga que compensar esa medición que está haciendo entre +1 y -1. Y ya está. O sea, solo tenga un porcentaje de error del 33%, no puede equivocarse más, ¿vale? Pero si lo que quiero es medir cosas muy específicas, y lo hemos visto en los ejercicios de fotografía práctica, si quiero hacer una escena que no es neutra y que es difícil identificar si está hacia arriba o hacia abajo porque hay muchos elementos, pues muchas veces es mucho mejor optar por una medición puntual y medir la zona que yo conozco. Que puede ser cualquiera en la escena, da igual. Puede ser una pared blanca que se ve en una esquina mientras reciba la misma luz que el resto, no hay problemas. O puede ser el tronco de un árbol que, mira, este tronco sé que es -1, pues mido ahí, que lo tengo al lado de la cara. Muy bien, pero pues como dices tú, nos esperamos a vuestras preguntas por si no ha quedado claro alguna de las cosas, porque la verdad es que es abstracto así hablando es que medir en sombras no es lo mismo que exponer a sombras, que quede claro, son dos cosas diferentes. Una cosa es dónde mido y otra que expongo. En fotografía digital es mejor exponer a luces. ¿Eso qué quiere decir? No quiere decir que mida luces, no, quiere decir que intente que quede alto de luz, que quede bien la luz, que la luz quede o bien o más alta, porque es más fácil recuperar luces altas que sombras que generan ruido. No lo quería alargar más, pero entonces la clave baja y la clave alta estaría en la zona 7, clave 8. Alta es una escena con preponderancia de luces altas. Por ejemplo, una persona vestida de blanco en una pared blanca. Vale. Eso es una clave alta. Y podría estar en la zona 7, 6, 7, o no tiene nada que ver. Debe estar en luces altas, porque es una clave alta. Pero lo que debe tener, sobre todo claro, debe ir desde luces más altas hasta negro. Una clave alta sin negro no es una clave alta. En una persona, pues así, pues igual solo hay negro la pupila del ojo. Pero hay negro. Y una clave baja es el inverso. Es una persona de tez oscura, un senegalés vestido de negro en una pared negra. Esto es una clave. ¿Qué hay blanco ahí? Pues la conjuntiva o los dientes. Correcto.
ya está. Así. Muy bien, pero pues ahora sí que lo dejamos aquí. Como os digo siempre, muchísimas gracias por vuestras reseñas de 5 estrellas y vuestros me gusta y comentarios en iVoox. Muchísimas gracias por los suscriptores a nuestros cursos online y al resto de oyentes y nada, o escuchantes y escuchantes. Este ha quedado muy serio, igual es porque venimos cansados de grabar. Sí, bueno, le quería dar yo un toque también más serio por el tema este de la exposición y sé que lo hemos tocado en un montón de programas, pero no me cansaré de explicarlo. No, y aparte esta explicación exactamente igual tampoco se ha dado, o bueno, ya nos diréis a ver si nos repetimos, pero yo diría que no. No, esto no, que no, así. Que no así de esta no manera con sistema de zonas no lo hemos visto, y a ver si así queda más claro también y puede ser interesante para vosotros. No, que sepáis que por ejemplo en el básico, en el curso online que hemos hecho básico de práctico, en vez de meternos en el sistema de zonas, que sería pues un poco atabalar mucho a la gente, hemos buscado ejemplos fáciles de encontrar, fáciles de poner y que nos dan una pauta, sobre todo desde evaluativa hasta puntual, porque mucha gente optará por evaluativa por simplicidad, porque el margen de error es menor. Si resulta que estamos hablando de que vamos a buscar exposiciones en 4 pasos, básicamente, 4 o 5 pasos, que serían desde -3 o de -2 a +2, eso sería el caso del exposímetro que nos vamos a encontrar en todas las reflex, que es la de -2 a +2. Ahí tenemos 5 opciones, o sea, 5 márgenes de error más las fracciones intermedias. Eso supone que si yo trabajo con la puntual y me equivoco, me puedo equivocar un 20% de las veces, acertaré si lo hago a ojo, y puedo llegar a acertar un 80%, pero nunca el 100% si no sé hacerlo, cosa que si trabajamos en evaluativo pues tenemos un 33% de opciones de hacerlo bien casi siempre, un 66% de hacerlo la mayor parte de las veces bien y solo un 33% de hacerlo mal, porque el rango es menor al medir toda la escena. Muy bien, pues nada, lo dicho, esperamos vuestras preguntas sobre este tema y sobre el que os apetezca. Muchas gracias por estar ahí y hasta el siguiente programa. Hasta luego.